Comentaré ahora el siguiente capítulo que tiene que ver con el inicio o la revisión de lo que son las estructuras de datos. En esta primera aproximación, bueno, vamos a revisar dos estructuras de datos que son los arreglos y las listas enlazadas. Posteriormente, conforme vayamos avanzando, iremos comentando en otros capítulos algunas otras estructuras de datos. Bien. Habíamos ya comentado entonces que las estructuras de datos permiten que nosotros podamos tener una colección de datos en la memoria de la computadora o también en ocasiones en algún dispositivo secundario como es un disco. Dentro de las estructuras de datos tenemos, por ejemplo, arreglos, listas enlazadas, pilas, árboles binarios y tablas de dispersión, entre otras. Además de tener organizada la información en la memoria de la computadora, vamos a ocupar también algoritmos que permitan hacer uso de esos datos que están dentro de la estructura, ya sea para poder hacer alguna búsqueda, hacer algún ordenamiento, recuperar todos los datos, etcétera. Hay diferentes operaciones. Bien, ¿cómo podemos, cómo podemos organizar o ver nuestras estructuras de datos? Puede haber varios esquemas, por ejemplo, la manera como son implementadas o como están diseñadas. Pero un enfoque más práctico es si conocemos o si sabemos cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen las estructuras de datos. En el cuadro 3.1 que se muestra más abajo de este material, se muestran lo que son las ventajas y las desventajas en las estructuras. Y más adelante, bueno, se comentan algunas cosas que están en este cuadro, ¿no? Entonces, dentro de las estructuras que están disponibles, bueno, tenemos el arreglo, puede ser el arreglo ordenado, que le proporciona algunas ventajas respecto al anterior. Podemos tener otra estructura que es la pila, también la cola, la lista enlazada y ya algunas otras estructuras de multinivel, como son los árboles. Aquí habría que comentar que entre más entre mejores características ofrezca la estructura de datos, eso va a incrementar la complejidad de la implementación o de su codificación. Eh, en ocasiones se pueden tener algoritmos o métodos que permitan hacerlo, hacerlo fácil, pero en general para operaciones más complejas se requieren algoritmos más complejos. Y en algunos momentos alguna ventaja que se tiene en alguna estructura de datos puede ser desventaja en otra y viceversa. Entonces, en el caso, por ejemplo, particular de un arreglo que no está ordenado, tenemos la ventaja que la inserción, por ejemplo, es rápida eh, y de igual manera lo que es el acceso, siempre y cuando tengamos el índice. Y como desventaja tenemos que la búsqueda y el borrado pues no son tan óptimos en promedio, además de que los arreglos pues tienen la desventaja de que se ocupa saber cuál es la cantidad de elementos que estará manejando el arreglo. Ya una variante del arreglo es el arreglo ordenado y para este caso, bueno, la búsqueda que en un arreglo sin ordenar era una desventaja, en un arreglo ordenado la búsqueda ya es una ventaja, ya se puede hacer de forma más rápida. Pero como consecuencia de eso, de tenerlo ordenado, entonces si anteriormente la inserción se podía hacer
rápida, pues ahora la inserción ya no es tan rápida. Y de igual manera el borrado, pues este sigue siendo lento. Entonces ya dependerá de nuestro problema que queramos resolver, en el cual se identifique cuál es la operación que en un momento dado será más usada, la que en un momento dado determine cuál es la mejor estructura de datos que debemos de utilizar. Si, por ejemplo, yo estuviera interesado en simplemente insertar muchos datos, hacer pocas búsquedas y pocos borrados, pues un arreglo sin ordenar sería suficiente. Pero en cambio, si yo quiero algo en donde voy a estar haciendo muchas búsquedas contra pocas inserciones y pocos borrados, pues entonces se justifica que tenga un arreglo ordenado. Entonces, esa manera práctica de las estructuras de datos nos permite en un momento dado hacer una mejor selección al momento de implementarla, al momento de hacer la implementación para algún problema en particular. Bueno, como decía, algunas otras estructuras, bueno, las vamos a ir comentando más adelante, como la pila, la cola, la lista enlazada, el árbol binario, etcétera. Podemos ya aquí en esta tabla pues ver algunas ventajas y algunas desventajas. En particular, por ejemplo, para el caso de los árboles, pues se logra algo que, por ejemplo, en los arreglos no se tiene siempre, que es poder hacer una búsqueda, una inserción y un borrado rápido, pero a cambio de eso, como ya había comentado previamente, pues la implementación puede ser compleja, o es compleja en este caso. Bueno, eso lo platicaremos más adelante. Por el momento, bueno, ahí se queda esa tabla, el cuadro 3.1, que muestra cuáles son ventajas y desventajas de la estructura de datos. Dentro de las operaciones que se ocupan para lo que son las estructuras de datos, eh, podemos tener algunas operaciones que son las que nunca faltan, como por ejemplo hacer la inserción de un dato, hacer la búsqueda de algún elemento, y poder quitar un elemento. Otras operaciones, estas primeras tres operaciones, pues son operaciones que estarían trabajando o manipulando un solo elemento o dato, pero también en ocasiones necesitamos utilizar todos los datos y hay una operación que se conoce como iterar, en donde se recuperan todos los elementos de la estructura de datos y posiblemente en esa visita o en esa recuperación del dato se lleva a cabo alguna operación. Otra operación que también se realiza con el conjunto de datos o quizás con alguna parte de ellos es el ordenamiento. Y para realizar, para realizar el ordenamiento, pues hay varios algoritmos. En general, si no tenemos una colección muy grande, pues cualquier algoritmo de ordenamiento puede ser útil, pero ya cuando estamos hablando de colecciones más grandes, sí es importante que tengamos un algoritmo que pueda hacer la tarea generalmente o la mayoría de las veces tomando el mismo tiempo. Bueno, para lo que es el diseño de algunos de los algoritmos, se utiliza una técnica que es la recurrencia, y mediante la recurrencia, pues entonces podemos hacer que un método haga llamadas a sí mismo. Generalmente, cuando se hace esta llamada a sí mismo, se tiene o se hace que el problema vaya decreciendo. Si no se va haciendo eso cada vez que se hace la llamada a sí mismo, pues en vez de resolver el problema terminamos con un problema más grande.